Bien, estamos en la sesión 8 de nuestro curso de planificación de la responsabilidad social empresarial. Bien, en el proceso de planificación de la responsabilidad social, hemos visto que es muy importante reconocer dónde es que nos encontramos, ¿no es cierto? Definir nuestro punto de partida. Y en ese punto de partida es necesario hacer un diagnóstico de la realidad que involucre a todos los stakeholders que están asociados a nuestra entidad. Para hacer este diagnóstico es necesario incluir los riesgos que pueden ocurrir para cualquiera de nuestros grupos de interés. Entonces, es muy importante, decíamos, definir el área de impacto, es decir, cuáles son los bienes que podemos perder, cómo pueden afectarse, y también definir cuáles son las fuentes del riesgo. Entonces, si reconocemos el contexto externo, interno, específico, definimos las áreas de impacto y definimos también las fuentes de riesgo para después identificar. ¿Qué es una fuente de riesgo? Una fuente de riesgo es toda persona, todo grupo, toda entidad, todo elemento físico o cualquier fenómeno de los cuales pueden derivar eventos que podrían afectar a las áreas de impacto que habíamos señalado en la sesión 7. Esto entonces solo en combinación puede originar un riesgo. Bien, las áreas de impacto pueden ser de diferentes modos, de diferentes fuentes, las fuentes de riesgo pueden ser distintas, de diferente tipo. Por ejemplo, están las fuentes naturales, ¿no? Las cuales nosotros no tenemos nada que hacer. Por ejemplo, los fenómenos eléctricos, los fenómenos marítimos, ¿no? Un tsunami en Huanchaco, pues bueno, ¿cuánto control tenemos de eso? Muy poco, ¿no? Existe pues el tsunami, es un fenómeno natural. Un terremoto, un fenómeno climatológico, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no? Imaginémonos que nosotros tenemos una empresa que fabrica abrigos, ¿no? Que fabrica chompas. Bueno, pues vino el fenómeno del Niño y resulta que hubo un año que no hubo invierno, como pasó aquí en Lima hace unos años, ¿no? En el cual, uno de los años del fenómeno del Niño, el calor se extendió hasta entrado julio-agosto y empalmó con la primavera. Entonces, los comerciantes que habían invertido haciendo la ropa de invierno, las chompas, los pulóveres, los abrigos, pues lógicamente perdieron. Entonces, estos son eventos naturales que pueden ocurrir, ¿no? Que son fuentes de riesgo de este tipo. Hay un segundo tipo de fuentes de riesgo que son las fuentes comerciales. Por ejemplo, las entidades financieras, los clientes, los aliados, el negocio, los proveedores. Los proveedores pueden ser una fuente de riesgo, claro. Si nos dan un material de mala calidad, si nos venden algo que no es adecuado, es una fuente de riesgo. Las entidades financieras, pues sí, si nos cobran de más, los clientes o los usuarios también,
pueden ser una fuente de riesgo, pueden hacer muchas cosas que nos afecten. También existen circunstancias económicas que son fuentes de riesgo, ¿no? Y también hay cosas vinculadas al comportamiento humano, por ejemplo, los gremios, los grupos de presión, los sindicatos, en fin, y la comunidad. La comunidad, evidentemente, la comunidad puede ser fuente de riesgo también, ¿no? Una persona un vecino que ensucia nuestra pared o que rompe un vidrio, pues es una fuente de riesgo. Bien, puede haber acciones individuales, puede haber aspectos tecnológicos también. Por ejemplo, una falla en el sistema de comunicaciones, en el sistema de internet. Si tengo mi empresa, que es una agencia de viajes, y en un momento falla el internet, pues puedo perder clientes, puedo perder reputación. Puede ser que pierda la electricidad, por ejemplo, un aspecto técnico, ¿no? Entonces, allí es muy importante definir cuál es la fuente del riesgo. Entonces, también hay que saber qué riesgos tenemos que documentar. Tampoco se trata de volvernos paranoicos y documentar cualquier cosita, por más insignificante que sea. Recordemos que riesgo es la probabilidad de que un evento pueda afectar la organización, el cumplimiento de los objetivos de la organización. Y un evento es un cambio de las circunstancias. Un cambio que puede tener una o varias causas, ¿no? Un cambio que es referido como un incidente. Un cambio. Puede ser alguien dejó una vela encendida, ¿no? Puede ser está gastado el cable y al momento de encender la luz hubo una chispa, se generó un incendio. Esos son cambios. El cambio es el incendio, la chispa. Ese es el evento, ¿no? El evento es cuando ya el riesgo se materializó. ¿Cuál era el riesgo? Pues el cable pelado era el riesgo. La posibilidad de que una persona descuidada deje una vela encendida era un riesgo. Cuando lo hace, el riesgo ya se transforma en evento. Es decir, ya ocurre el cambio, ¿no? Bien, entonces, para identificar el riesgo, determinamos qué, por qué, cómo, cuándo y dónde puede ocurrir algo. Nos estamos anticipando entonces a lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y en ese proceso podemos cometer algunos errores. Por ejemplo, que algunos de los riesgos no sean realmente riesgos, ¿no? Que digamos cosas en exceso que no es, pues, propiamente un riesgo, ¿no? Que nos parece que sí, pero no lo es. También puede pasar que no identifiquemos riesgos potenciales. Por ejemplo, una persona que no ha sido capacitada en esto de los riesgos y que pues es una persona descuidada, pero nosotros no la vemos, no nos damos cuenta de que es así. Recién cuando aparece el evento es que cuando nos damos cuenta.
Entonces, ese es un riesgo que no hemos identificado. ¿Cómo hacemos para minimizar? Pues capacitamos a todos. A todos les damos una capacitación para que todo el mundo sea consciente del riesgo. También puede pasar que no tenemos información completa del riesgo. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar si es que ocurre el evento. Puede pasar que no tengamos un sistema de monitoreo de los riesgos, ¿no? Por eso es que necesitamos tener una lista específica donde se clasifiquen los riesgos, donde se tenga en cuenta cuáles son las áreas de impacto y cuáles son en realidad las fuentes de riesgo. Entonces, en una matriz cruzamos ambas cosas, el área de impacto y la fuente, y la posibilidad de que pueda ocurrir. Nos hacemos las preguntas: ¿qué puede ocurrir? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y de acuerdo a eso hacemos un mapa de riesgos. Y allí vamos a ver cuáles son los riesgos más graves que pueden tener un mayor impacto, cuáles son los que pueden tener un menor impacto, cuáles son los que pueden ocurrir inmediatamente, cuáles son los que van a ocurrir pero van a ocurrir después, dentro de un tiempo, que hay que empezar a trabajarlos. Vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo, categorizamos las causas. Y de esta manera lo que elaboramos es una matriz de riesgos, en el cual esté clara la prioridad. ¿Cuáles son los riesgos más graves, más peligrosos, más urgentes? ¿Cuáles tendrán más impacto? ¿Y cuáles son también más probables que ocurran? Entonces, allí hacemos esta secuencia: qué puede ocurrir, por qué y cómo, ¿no? La consecuencia, el evento y la causa. Si nos preguntamos por el área de impacto, ¿qué puede ocurrir? Pues tenemos que hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿vamos a perder vidas? Sería lo más grave. ¿Vamos a perder activos? ¿Vamos a perder mercado? ¿Vamos a perder ingresos? ¿Vamos a tener sanciones legales, indemnizaciones, costos excesivos? Imagínense ustedes, por el simple hecho de que yo tenía mi bodeguita y el empleado, el colaborador, no está capacitado, concientizado y no entregó una boleta. Justo llegó un inspector de la SUNAT, que era un cliente oculto, no le entregaron la boleta y ¡zas! Se cierra mi negocio 5 o 6 días. Y además me cuesta un montón de plata y tiempo y todo el dinero que no he ganado por el simple hecho de que un colaborador mío no estaba suficientemente concientizado para entregar la boleta. Entonces, allí las consecuencias pueden ser gravísimas por un error simple, pero un riesgo que no identifiqué y por lo tanto no lo controlé suficientemente. ¿Qué puede ocurrir entonces? Tiene que ver con las consecuencias. Bien. Cuando nos preguntamos por las fuentes de riesgo, nos preguntamos por qué puede ocurrir. Por ejemplo, puede ocurrir porque
hay personas deshonestas, porque hay una inviabilidad económica, porque hay precios que están por demás, porque no están claras las normas, porque hay una resistencia al cambio. Por ejemplo, decidí comprar software pirata. Muy bien. Bueno, eso es una fuente de riesgo, porque resulta que el software pirata puede tener virus que infecte mi sistema y entonces termine afectando mi trabajo, o un virus que me rapte información, o que me borre información, lo que fuera, ¿no? Y entonces la fuente de riesgo puede ser mis propias decisiones equivocadas, ¿no? Errores en el comportamiento, un robo es una fuente de riesgo, fallas en el sistema, etc. Entonces, allí otra vez volvemos a nuestras preguntas: ¿qué, por qué y cómo? Por ejemplo, si decimos que no hemos recibido intereses, decimos ¿qué puede ocurrir? Bueno, no recibimos un pago, algo que, un cobro que habíamos previsto. ¿Por qué? Pues porque no se hizo bien la facturación, porque no hubo un trato adecuado con el cliente, porque el cliente pues es de dudosa procedencia. El cliente también puede ser un riesgo, claro, puede ser un riesgo, porque el cliente puede no ser honesto, ¿no? Puede hacerme trampa, puede no pagar finalmente. ¿Y cómo lo hizo? Pues mediante acceso de línea, puede ser mediante simplemente fraude, ¿no? Ahí estamos hablando entonces de la causa, ¿no? Entonces, en el diagnóstico de la identificación del riesgo, medimos las fuentes, medimos el área de impacto, medimos el costeo de las actividades, ¿no? Y entonces determinamos rápidamente las causas, ¿no? Cuando nos preguntamos por qué ocurrió el evento, en realidad nos estamos preguntando por la causa, ¿no? Y la causa nos lleva justamente a, a determinar las fuentes de los riesgos. Esto es necesario en el proceso de planeamiento, ¿no? Determinar las posibles causas de los riesgos que ocurren. Por ejemplo, si tenemos un funcionario, un gerente, un empleado que tiene una actitud negativa hacia la gente, ¿no? Esa es una fuente de riesgo muy grande, porque o que es inflexible, puede estar muy identificado con nuestra institución, pero trata mal a la gente, porque siente que defiende los intereses de la institución. En realidad lo que está haciendo es hacerle daño a la institución, porque a la larga está generando un conflicto. Esta persona, la actitud de esta persona, es una fuente de riesgo. Y es una fuente presente. Al momento de planificar, yo puedo identificar esa fuente de riesgo. Y entonces, reducirla como, pues, capacitando a esa persona, concientizando a esa persona, y si no es posible hacer nada más, pues separando a esta persona, porque esta persona está destruyendo
la reputación de mi empresa, de mi entidad, y me está causando un impacto importante en mis actividades, ¿no? Bien, entonces, pues por esto que es tan necesario identificar y describir los riesgos que están presentes en nuestras entidades. Todas las organizaciones, pequeñas o grandes, medianas, están sometidas a riesgos, todas. Entonces, cualquier organización, cualquier persona tiene que identificar realmente cuáles son sus riesgos reales y potenciales, aunque no estén bajo su control, para ver cómo puede minimizar sus impactos. Bien, hasta aquí esta parte de la identificación de riesgos. Volvemos más adelante con la valoración. Gracias.